Bueno, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre justamente un análisis de los mercados empresariales. ¿Qué son justamente estas organizaciones? Son organizaciones empresariales que no solamente venden, sino también compran enormes cantidades de materia prima, también componentes de fabricación, plantas y equipos, suministros y servicios empresariales. Entonces, a ver, bueno, ¿qué es una compra organizacional? La clase pasada estuvimos viendo acerca del comportamiento de compra del consumidor. Vimos cuáles eran los factores psicológicos, los factores, ciertos factores que afectaban esa decisión de compra. El día de hoy ya vamos, digamos, del otro lado, hablando ya un poco más sobre las organizaciones, las empresas que justamente son las que diseñan estos productos que el consumidor recibe. Una compra organizacional sería como un proceso de toma de decisiones en el que las organizaciones formales establecen la necesidad de adquirir productos y servicios e identifican, evalúan y eligen entre las diferentes marcas y proveedores disponibles. Cuando hablamos de una compra organizacional, hablamos de compras que realizan las empresas. De una empresa a otra empresa, generalmente es las que se realizan ese tipo de compras que vamos a ver más adelante también. El mercado empresarial en comparación con el mercado de consumo. El mercado empresarial justamente se compone por todas las organizaciones que adquieren bienes y servicios para utilizarlos en la producción de otros productos o servicios que se venden, alquilan o se suministran a otros. Las principales industrias que operan en el mercado industrial son la agricultura, silvicultura, pesca, minería, manufactura, construcción, transportes, comunicaciones, servicios públicos como banco, finanzas, seguros, distribución y servicios. Entonces, en ese punto, justamente, las empresas realizan compras grandes. No es que realizan una compra mínima como nosotros la solemos hacer generalmente. O sea, nosotros hacemos compras para un consumo personal, para un consumo familiar. En cambio, las organizaciones compran a gran escala justamente para poder producir bienes, productos y servicios que posteriormente se van a estar, eh, se van a estar vendiendo, distribuyendo dentro del segmento, dentro de su mercado justamente. Entonces, en comparación justamente con la venta a consumidores individuales, son más el dinero y artículos que cambian de manos en las transacciones con compradores empresariales. Se considera el proceso de producir y vender un simple par de zapatos. Los distribuidores de pieles de animales venden su producto a curtidores, quienes venden el cuero a los fabricantes de zapatos, los cuales a su vez fabrican y venden estos a los mayoristas, quienes a su vez también venden a minoristas y finalmente esto llega a los consumidores. Es un proceso, digamos, relativamente largo porque obviamente yo como marca grande tengo también otra marca, otra empresa, otra industria grande que justamente me provee de materia prima para poder realizar la confección de zapatos, de prendas de vestir o dependiendo de el artículo que nosotros diseñemos justamente para que ese proceso se cumpla. Luego, en ese proceso, cada parte de la cadena de suministro compra muchos otros bienes y servicios para apoyar sus operaciones, dada la naturaleza tan competitiva dentro de los mercados negocio a negocio, que es el business to business o el B2B, que sería de empresa a empresa, de negocio a negocio. O sea, las compras no es que la empresa la realiza de un minorista, sino que la realiza de otra empresa par que justamente está distribuyendo un bien o un material o una materia prima que justamente le sirve para poder diseñar productos,
poder de esa manera también ofrecer servicios. Por ejemplo, los grandes salones de belleza, digamos que tienen una alta demanda, tienen una alta facturación y un tráfico muy elevado de clientes, no es que ellos van y compran sus productos del supermercado, sino que directamente lo hacen de el proveedor directo. Por ejemplo, compran directamente sus productos de L'Oreal, de Maybelline, de Inoa, de no sé qué otra marca, de Pantene. O sea, van directamente a las grandes empresas porque obviamente sus compras no son minoristas, o sea, son compras mayoristas. Entonces, en ese sentido, digamos que justamente a la empresa, de empresa a empresa, nos conviene más porque los costos van a ser diferentes. Si yo voy y compro al por menor de un supermercado o de algún otro punto de venta, obviamente que el costo va a ser diferente. Entonces, esos puntos se ve justamente o se analizan, generalmente las grandes empresas lo hacen. Entonces, de esa manera, el beneficio es mucho más alto para esa empresa y obviamente también para que los costos no se aumenten demasiado una vez que ese producto llegue a las manos del consumidor. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bueno, luego justamente el sector de B2B o de business to business identifica una necesidad o las necesidades de enfrentar varios desafíos. Uno de ellos es el de entender las necesidades profundas de los clientes, interpretarlas con una visión innovadora. Siempre hablamos de la innovación. La innovación es uno de los puntos más importantes que actualmente nosotros debemos de trabajar y las empresas deben de trabajar justamente para no quedar rezagadas en el tiempo. Muchas veces nosotros tenemos cierto miedo latente eh, en el de si es que invertimos o no. Porque obviamente, digamos que siempre estamos sujetos a ese comportamiento del consumidor, a ese cambio justamente de paradigma que se genera dentro del mercado con los consumidores. Entonces, las empresas deben de entender cuando hablamos de una visión innovadora de que el cliente necesita constantemente cierto tipo de refresh, cierto tipo de valor agregado, de algún tipo de innovación que ofrezca ese producto o ese servicio o la marca en sí. Entonces, todos esos puntos nosotros lo analizamos a través de una investigación de mercados, justamente para poder entender qué necesita en base a una necesidad, en base a un deseo que necesita ese consumidor justamente para poder ofrecer algo que esté acorde a sus necesidades, acorde a sus deseos y también en base a sus expectativas, porque justamente el cliente tiene ciertas expectativas con relación a nuestro producto, con relación a nuestro servicio que actualmente se ofrece dentro del mercado y en base a lo que espera. Muchas veces son expectativas muy altas, medias o inclusive bajas o no tienen ningún tipo de expectativa también. Entonces, todos los puntos importantes debemos de analizar justamente para poder ofrecer productos y servicios eh, que puedan satisfacer a nuestros clientes, tanto reales y clientes potenciales. Una segunda necesidad, el de identificar las nuevas oportunidades de crecimiento para los negocios ecológicos. Actualmente es una corriente muy fuerte que está creciendo eh, en cuanto a la reducción de plástico, la reducción de la huella medioambiental que tienen las empresas. Las empresas en cierta medida tienen un compromiso con el medio ambiente, dependiendo de qué tipo de industria sea, pero la mayoría de las empresas se están comprometiendo justamente con ofrecer productos y servicios más ecológicos, que sean mucho más sustentables. Entonces, de esa manera también el consumidor, digamos, apoya la causa, se une, como es el caso de la campaña de los supermercados, en donde
los consumidores deben de llevar sus bolsas, deben de llevar sus cajas justamente para reducir esa huella medioambiental, para reducir la cantidad de plástico que justamente se está generando. Entonces, de esa manera, las empresas tratan de poder también incorporarse y de ofrecer lo que actualmente ciertos segmentos están reclamando, están solicitando, que justamente es la disminución de plástico, la disminución de la utilización de agua, la reducción de la energía eléctrica. O sea, son muchos los factores que actualmente se están eh, utilizando. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos viendo y analizando justamente eh, qué tipo de corriente en base a los pilares ecológicos, en base a sustentabilidad, eh, huella medioambiental, medio ambiente, se van justamente, vamos viendo eh, cómo vamos a justamente afrontar, porque obviamente eso también tiene una inversión, tiene un costo posterior. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Genial. Luego, mejorar las técnicas y las herramientas de gestión de valor. Cuando hablamos de la gestión del valor, hablamos de justamente el valor agregado de esa ventaja competitiva, eh, técnicas o herramientas en cuanto a esa fidelización o una entrega de valor en cuanto a nuestro producto o el servicio ofertado dentro de ese mercado. eh, por ejemplo, plataformas de CRM ayudan justamente a esa gestión de clientes y justamente la entrega de cierto valor que justamente ayuda a poder también mejorar esa relación que tenemos con el cliente. Desarrollar mejores métricas para evaluar el desempeño del marketing y la responsabilidad. En ese sentido, hablamos de el desempeño de nuestras campañas, la responsabilidad interna como externa que tenemos, hablamos también de la responsabilidad social que tienen las empresas justamente en el de cumplir también con un cierto sector social en donde deben apoyar eh, ciertos sectores vulnerables muchas veces, o dependiendo de cuáles sean, digamos, sus objetivos también dentro de lo que es su RSE. También competir y crecer en los mercados globales, por ejemplo, China en particular, digamos que en ese sentido las empresas también buscan expandirse a otros mercados globales, a otros mercados internacionales que justamente ayuden a poder posicionar la marca, a poder expandir y de esa manera también masificar, contrarrestar la amenaza de la homogeneización de productos y servicios, llevando ofertas innovadoras al mercado con mayor rapidez y adoptando modelos de negocios más competitivos. Siempre debemos tratar justamente a través del primer punto que era una visión innovadora, el de ofrecer ofertas innovadoras dentro del mercado que sean rápidas, que sean ágiles, que no le lleve mucho tiempo, digamos, el análisis al consumidor y que de esa manera también podamos competir eh, podamos competir con otras marcas dentro de la empresa, dentro del mercado, mejor dicho, y justamente de esa manera también poder ir mejorando a través de esas ofertas que nosotros vamos aportando dentro del mercado. Convencer a los altos ejecutivos que adopten el concepto de marketing y apoyen programas robustos de marketing que sean, cuando hablamos de marketing, de programas robustos, hablamos de programas consistentes, programas que realmente sean fuertes dentro del mercado como para poder eh, contrarrestar lo que está realizando la competencia, cierto tipo de acciones muchas veces que a nosotros nos afectan. Entonces, de esa manera, nosotros eh, atacamos en cierto sentido
con otro tipo de estrategia que justamente se adapta a un a un concepto de marketing operativo, estratégico, con relación a nuestros objetivos, tanto generales como también nuestros objetivos eh, operativos. Entonces, las condiciones que enfrentan los especialistas en marketing de B2B contrastan fuertemente con las que prevalecen en los mercados eh, de consumo. Por ejemplo, menos compradores de mayor tamaño. Los especialistas de marketing empresarial suelen tratar con bastantes menos compradores y de mucho mayor tamaño de lo que el especialista de marketing de consumo, en particular en sectores como fabricación, armaje y demás. Cuando hablamos de menos compradores de mayor tamaño, hablamos de que se realizan justamente las ventas o las compras directamente con empresas grandes. Obviamente, no es igual a un segmento de consumo que yo tengo, qué sé yo, 2.000 consumidores, a diferencia de un mercado mucho más definido, mucho más específico, que generalmente son 15, 20, máximo 30 empresas con las cuales yo interactúo y realizo las ventas porque obviamente son mucho más grandes a mayor escala. Entonces, en ese sentido, en ese punto contrarrestan o contrastan justamente en el mercado de empresas y el mercado de consumo. Existen relaciones más estrechas entre clientes y proveedores debido a que la base de clientes es más pequeña y que el poder se concentra en los clientes de mayor tamaño. Muchas veces se espera que los proveedores personalicen sus ofertas de acuerdo con las necesidades individuales de los clientes. En ese punto, también las empresas, al tener una menor cantidad de clientes, un menor tamaño de clientes, entonces se puede justamente concentrar nuestros esfuerzos, nuestras estrategias a justamente ese sector de mayor alcance, de mayor tamaño. Entonces, en ese sentido podemos estrechar relaciones mucho más fuertes, ofrecer también ofertas que estén acordes a, a esa empresa. Entonces, podemos de esa manera personalizar justamente en el sentido de que podemos adaptar justamente nuestros productos para esa empresa. Podemos crear justamente materias primas, nuevos productos o nuevos servicios justamente para poder eh, cubrir necesidades que estén precisando justamente esas empresas, en este caso ya se convierten en proveedores al ser más grandes, al ser de mayor porte, a diferencia de un mercado a diferencia de ser un mercado de consumo. También los compradores profesionales, es frecuente que los bienes empresariales sean adquiridos por agentes de compras capacitados quienes siguen políticas, restricciones y requisitos de compra de sus organizaciones. O sea, no es que va cualquier persona a realizar las compras o a hacer las gestiones correspondientes de los mercados y demás. No, van profesionales capacitados y especializado justamente en poder negociar precios, en poder negociar las cantidades, ya sea para compra, eh, para importación o exportación. Entonces, justamente deben ser personas que estén a la altura, personas calificadas por la empresa, justamente que sean representantes de la marca y que justamente apoyen esa gestión en cuanto a las negociaciones, de poder obtener precios mucho más razonables, poder obtener también alianzas estratégicas, entonces ir obteniendo beneficios para ambas empresas y que justamente se beneficien ambas partes. ¿Se entiende? Sí, profe.
Profe, algo que no me recuerdo es que era el B2B y el B2C. B2B sería empresa a empresa y el B2C sería de empresa a consumidor. Por eso hablamos de un mercado de empresas y un mercado de consumo. O sea, el B2B sería un mercado de consumo, sería de negocio a negocio o de empresa a empresa. A diferencia del B2C, que sería del negocio a consumidor o de la empresa a consumidor. Gracias, profe. Luego tenemos las múltiples influencias de compra, que son más las personas que participan en las decisiones de compra, la intervención de comités de compra conformados por expertos técnicos e incluso también miembros de la alta gerencia. Es cuando se están comprando productos importantes. Es preciso que justamente los especialistas en marketing empresarial envíen representantes de ventas, equipos de ventas capacitados justamente y que haya cierta igualdad en cuanto a circunstancias. O sea, yo no puedo enviar cualquier vendedor a que pueda ir a hacer las gestiones o ir a tratar, por ejemplo, a cerrar un contrato o una negociación con otra empresa. Deben ser personas que estén capacitadas, que justamente estén calificadas y que entiendan justamente de negociaciones. O sea, no puede ir un subordinado a poder, a querer cerrar un contrato, qué sé yo, por $500.000. Porque justamente muchas veces ese personal no está capacitado, no tiene la información necesaria, no entiende muchas veces de lo que se va a trabajar o de lo que se desea comprar o vender. Entonces todos esos puntos se deben de analizar y que justamente estén en igualdad de circunstancias, como lo dice el ejemplo, en el sentido de que la otra empresa justamente va a poner un personal capacitado y nosotros también debemos de realizar el mismo procedimiento. Las múltiples llamadas de ventas que son justamente necesarias en cuanto a cerrar una venta empresarial. En el caso de ventas de bienes de capital para grandes proyectos, pueden requerirse muchos intentos para financiar la compra, de manera eh, que el ciclo de venta desde la cotización de un trabajo hasta la entrega del producto, que muchas veces dura años. O sea, cuando hablamos justamente de ciertas llamadas de ventas, hablamos justamente de ese cierre, de esa negociación para muchas veces comprar con otra empresa. Hay veces que se da, por ejemplo, necesito cerrar con una empresa de China, pero nunca se da, ya sea por ciertas cuestiones administrativas que nosotros no podemos cubrir o ellos no pueden cubrir. Entonces, digamos que muchas veces eso lleva un tiempo de negociación, el de poder cerrar números, el de poder cerrar productos, poder cerrar servicios que justamente requieren para poder realizar esas compras dentro de ese ciclo. La demanda derivada. En ese punto hablamos de bienes empresariales que se derivan en última instancia de la demanda de bienes de consumo. El especialista de marketing empresarial debe analizar con todo detalle los patrones de compra de los consumidores finales. Por ejemplo, una empresa dedicada a la generación de energía en base en Pittsburgh depende en gran medida de pedidos de las empresas de servicios públicos y de las acereras, las que a su vez dependen de la más amplia demanda económica por parte de los consumidores de electricidad y los productos en base en el acero. Entonces, cuando hablamos de una demanda derivada, por ejemplo, em, a ver,
hablamos justamente de, por ejemplo, energía eléctrica. Sería, eh, en este caso nosotros no tenemos eh, subservicios que, digamos, que deban esperar la demanda de un producto, pero al hablar de una demanda derivada, podría ser en cierta medida eh, productos, a ver, ¿cuál podría ser una demanda derivada aquí en nuestro país? Electrodomésticos, ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser eh, NGO. NGO es una distribuidora de electrodomésticos en nuestro país. Entonces, NGO, por ejemplo, para diciembre, ellos están cerrando ahora, por decir, sus pedidos para diciembre, pero González Jiménez, Tupí, Olier, Bristol están aguardando justamente la demanda de los consumidores en base a ciertos electrodomésticos. Entonces, digamos que justamente ellos deben esperar la temporada alta de diciembre para poder hacer justamente sus pedidos correspondientes eh, o a mediados de noviembre para justamente poder lanzarlo a comienzo de diciembre, que es cuando los clientes tienen un poco más de dinero, ya sea por el aguinaldo o por otros factores. Entonces, ahí hablamos de una demanda derivada en donde se genera un proceso, una cadena justamente de suministro. Luego tenemos la demanda inelástica, en donde la demanda total de muchos bienes y servicios empresariales es inelástica, lo cual significa que no se ven muy afectados por los cambios de precio. Los fabricantes de zapatos no van a comprar más cuero aunque este precio de insumo caiga y tampoco comprarán mucho menos si el precio aumenta, a menos justamente que puedan encontrar sustitutos satisfactorios. En ese sentido, no es que porque justamente como menciona el ejemplo, baja el precio de telas, yo voy a comprar más telas. No, o sea, nosotros ya tenemos objetivos que justamente vamos a realizar. Por ejemplo, yo no puedo comprar ahora que el cuero se usaba, qué sé yo, otoño-invierno. No puedo comprar ahora que ya entró la primavera porque el precio cayó. Entonces, todos esos puntos también lo analizamos nosotros justamente antes, en base a nuestros objetivos trazados previamente. Nosotros vamos tomando decisiones como empresa, vamos viendo qué nos conviene y qué no, justamente dentro de esa demanda inelástica. También una demanda fluctuante en donde la demanda de bienes y servicios tiende a ser más volátil que la demanda de bienes y servicios de consumo. Un aumento dado en el porcentaje de la demanda de consumo puede provocar un aumento porcentual mucho mayor en la demanda de plantas y equipos necesarios para fabricar una producción adicional. Por ejemplo, cuando hablamos de una demanda fluctuante, em, podría ser eh, el aumento en ciertos productos de la canasta básica o el aumento del combustible. Entonces, esa demanda justamente va a provocar que estaciones de servicios justamente aumenten sus costos y eso repercute directamente en el consumidor, que sería nuestro cliente final, porque obviamente la distribuidora de ese insumo o de esa materia prima justamente digamos que tiene ciertos fluctuantes que justamente muchas veces hay productos que son muy volátiles, como es el combustible, como es carne y ciertos otros productos que justamente fluctúan dependiendo de factores externos, como son factores políticos, sociales, económicos. Entonces, justamente se van adaptando, o las marcas van adaptando justamente a, a, a eso, a lo que se va a ofrecer al consumidor. Luego tenemos los compradores concentrados geográficamente. Una concentración geográfica de productos ayuda a reducir los costos de venta al mismo tiempo. Los especialistas de marketing empresarial deben prestar atención a los cambios regionales en determinados sectores.
Por ejemplo, cuando hablamos justamente de una concentración geográfica, hablamos de, por ahí yo tengo un producto, pero que solamente tiene una mayor salida en Asunción, no así en San Lorenzo, no así en Ciudad del Este, en Encarnación. Entonces, obviamente yo voy a centrar mis esfuerzos en Asunción justamente porque es donde el producto tiene mayor salida y obviamente también reducen mis ventas. Yo disminuyo mi distribución para otros puntos y aumento justamente mis puntos de ventas más fuertes dentro de ese punto geográfico que está teniendo una mayor demanda. La compra directa, en donde los compradores industriales suelen realizar transacciones directamente con los fabricantes y no a través de intermediarios, sobre todo en el caso de artículos técnicamente complejos o costosos como aviones, por ejemplo, automóviles. Entonces, en ese sentido, digamos que es de fabricante a fabricante, o sea, de empresa a empresa. Es donde se aplica el término de B2B, donde no hay intermediarios directamente, porque justamente los intermediarios muchas veces hacen dentro de la comunicación, generan ese error, ese teléfono cortado que muchas veces decimos comúnmente que se genera y obviamente el costo también es diferente cuando tenemos un intermediario de por medio porque ese intermedio debe recibir su comisión, su paga, a diferencia si realizamos las negociaciones directamente de empresa a empresa. Las situaciones de compra en donde el comprador empresarial enfrenta muchas veces decisiones al involucrarse en una transacción. El número de dichas decisiones dependerá de la complejidad del problema que se esté resolviendo, de qué tan, de qué tan nuevo es el requerimiento de compra, de la cantidad de personas involucradas, del tiempo requerido. Y existen tres tipos de situaciones de compra. Una recompra directa, una recompra modificada y una compra nueva. Cuando hablamos de una recompra directa, hablamos del departamento de compras, repite un pedido de forma rutinaria. Artículos de oficina, productos químicos, en donde elige al proveedor a partir de una lista aprobada. Generalmente las empresas tienen tres proveedores en cuanto a precio, calidad y marca. Generalmente, siempre las empresas manejan tres tipos de presupuesto justamente para no quedarse solamente con una opción de por ahí. El producto B o el producto C era mejor al producto A. Entonces, todos esos puntos se tienen en cuenta. Una recompra directa son productos que, como dice el ejemplo, rutinariamente se compran, ya sea quincenal, mensualmente, que realizan las empresas, justamente en cuanto a materia prima, en cuanto a ciertos productos que necesitan para el funcionamiento de sus empresas. La recompra modificada es el caso de una recompra en donde el comprador desea cambiar las especificaciones del producto, precios, requisitos de entrega u otras condiciones. Esto generalmente requiere participantes adicionales en ambos lados de la transacción, proveedores autorizados que se ponen justamente nerviosos y requieren proteger la cuenta, proveedores que quieren integrarse, ven una oportunidad de proponer una mejor oferta para entrar al negocio. En ese punto, por ejemplo, el consumidor necesita, qué sé yo, una entrega mucho más rápida que tal vez no lo está realizando mi proveedor autorizado ahora, mi servicio de entrega en puerta. Entonces, justamente, tengo otras opciones, tengo mi proveedor B y mi proveedor C, que justamente están expectantes, digo bien, para justamente ingresar a trabajar con nosotros dentro de la empresa. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un análisis en cuanto a precio, en cuanto a la calidad del servicio, la antigüedad, la garantía que me ofrezca ese proveedor. Entonces, se analiza justamente eso. Y luego la compra nueva, en una situación de compra nueva, el comprador desea adquirir el producto o servicio por primera vez. Por ejemplo, un edificio de oficinas, un sistema nuevo de seguridad,
Cuanto mayor sea el costo o el riesgo, mayor será el número de participantes y más intensa la búsqueda de información, lo cual provoca que se necesite más tiempo para la toma de una decisión. Cuando hablamos de compras nuevas, justamente es lo mismo. Es como ese nuevo comprador que va a adquirir un producto de nuestra marca. Con las empresas pasa lo mismo, o sea, no es que ellos directamente realicen una compra, previamente se analizan muchísimos factores antes de realizar esa inversión y más si la inversión es alta, porque justamente, como se dice, el riesgo es alto, entonces las empresas no quieren correr riesgos de eh, invertir justamente un capital que muchas veces puede ser fallido por cualquier tipo de situación que se pueda generar posterior a esa compra nueva. Por ejemplo, se adquirió un edificio de oficinas, de por ahí no tenía un sistema de salidas de emergencia, no tenía un sistema contra incendios, o no estaba adaptado para personas eh, con cierta discapacidad. Entonces, siempre generalmente se necesitan mayor cantidad de participantes para tomar ese tipo de decisiones que justamente analicen todas las variantes, todos los factores que puedan afectar y que complementen la información que se esté buscando. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Bueno, luego tenemos la compra de sistemas. Muchos compradores empresariales prefieren adquirir en un único proveedor una solución integral para todos sus problemas, que generalmente es llamada compra de sistemas, en donde se solicita justamente eh, opciones para la compra. Por ejemplo, el gobierno solicitaba ofertas a contratistas principales, los cuales de concederles el contrato serían responsables de la licitación y el montaje de componentes del sistema a partir de contratistas secundarios. Ese contratista principal ofrecía una solución, llave en mano denominada de tal manera que el comprador solo tenía que girar una llave para poder obtener el resultado. Cuando hablamos de un solo proveedor, generalmente las empresas quieren centrar todo solamente en un solo proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué generalmente pasa eso? Justamente, de por ahí yo necesito un sistema de centralita, un sistema eh, de CRM, un sistema de facturación. A mí me conviene muchísimo un sistema de circuito cerrado. A mí me conviene muchísimo más que ese sistema esté integrado solamente en un solo proveedor. ¿Por qué? Porque si se descompone, qué sé yo, una cámara o no está funcionando, no se está actualizando mi base de datos de CRM, no es que yo tenga que hacer una llamada acá, una llamada allá, sino que directamente lo gestiono con mi ejecutivo o con el asesor que se encarga de llevar mi cuenta o de llevar mi marca. Entonces directamente ya tengo uno o dos, o dependiendo de la magnitud del servicio, una cierta cantidad de representantes por parte de esa empresa, por parte de ese proveedor de servicios en cuanto a ciertos sistemas. Entonces, de esa manera también nos ayuda a que eh, cuando se genere cualquier tipo de error, justamente se den soluciones más rápidas, soluciones, eh, digamos, sin perder mucho tiempo y que eso también no afecte a los consumidores.
Bueno, aquí tenemos los participantes en el proceso de compra B2B. Entonces, los agentes de compra tienen una influencia en situaciones de recompra directa, modificada, mientras que el personal de otros departamentos tienen mayor incidencia en situaciones de compra nueva. El personal de ingeniería suele tener más injerencia en la selección de componentes de productos, mientras que los agentes de compra dominan cuando se trata de elegir productos. Y en este punto nosotros tenemos justamente varios roles dentro de ese centro de compra o dentro de ese proceso de compra. Por ejemplo, dentro de ese centro de compras es una unidad que justamente consiste en todos aquellos individuos y grupos que participan en el proceso de toma de decisiones de compra y a la vez comparten algunas metas comunes y los riesgos derivados de dichas decisiones. Este centro de compra incluyen a los miembros de la organización que desempeñan uno de los siguientes 7 roles dentro de ese proceso. Contamos con iniciadores, usuarios, influenciadores, decisores, aprobadores, compradores y guardianes. Cuando hablamos de iniciadores, son los usuarios u otros miembros de la organización que solicitan la compra de algún insumo. Iniciadores podríamos hablar de ciertos mandos medios que solicitan la compra de resma de hoja, de tinta o de ciertos insumos que necesitan para poder continuar con sus labores. Los usuarios son quienes utilizan el producto o servicio. En muchos casos, son los mismos usuarios quienes inician la propuesta de compra y ayudan a definir los requerimientos del producto. Cuando hablamos de los usuarios, son los que generalmente utilizan todos los días un producto o un servicio. Dependiendo de cuál sea, justamente se generan se convierten, mejor dicho, en usuarios diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente, dependiendo de qué tipo de requerimiento tenga ese producto. Los influenciadores, las personas que influyen en la decisión de compra muchas veces ayudando a definir especificaciones, proveyendo información para evaluar alternativas, y el personal técnico es particularmente determinante en ese sentido. Cuando hablamos de influenciadores, por ejemplo, yo consulto con el jefe de sistemas o con el jefe de informática ciertas compras que se van a realizar. ¿En dónde? Esa persona, ese técnico, esa persona calificada me pueda dar justamente una opinión técnica sobre marca, sobre sistema operativo, sobre software, sobre algo en específico que yo esté justamente precisando. Los aprobadores son las personas que autorizan las propuestas de los decisores o de los compradores. En ese sentido, por ejemplo, aprobadores son, digamos, ya el departamento administrativo, el departamento contable, que son las que generan las órdenes de compra y las que autorizan justamente esas propuestas ya partiendo de los 3 proveedores que fueron presentados previamente en base a esa compra que se quiso realizar. Luego, los compradores son personas que tienen la autoridad formal para elegir el proveedor, establecer términos de compra y también podrían contribuir a la determinación de las especificaciones del producto, pero su rol más importante es la elección de productos, de proveedores, perdón, y la negociación. Los compradores generalmente son las personas encargadas, ya sea un asistente de marketing, un encargado de compras, que justamente hacen las gestiones correspondientes, el de elegir los proveedores en cuanto a ciertos términos de calidad, precio, marca, eh, garantía, y justamente se encarga de generar esas 3 propuestas, esos 3 proveedores que justamente de los cuales vamos a seleccionar uno y que se va a realizar una aprobación por la persona o el departamento indicado. Los guardianes, que son justamente quienes tienen el poder de impedir que los vendedores o la información
lleguen a los miembros del centro de compras. Por ejemplo, los agentes de compra, las recepcionistas o telefonistas podrían impedir que los vendedores contacten a los usuarios o los decisores. En ese punto, por ejemplo, generalmente pues, se puede hacer cierto tipo de filtro para que justamente ese producto o esa propuesta no llegue a un decisor justamente. Por ejemplo, llamé a solicitar información para convertirme en proveedor y soy una marca X. Fui atendido por la recepcionista o la telefonista que justamente, digamos, no le interesó tal vez la propuesta y eso no trasladó, o sea, no trascendió a un comprador, no trascendió a un usuario o a un decisor o inclusive a un influenciador que son los que en cierta medida podrían generar que proveedores externos en, se puedan convertir en proveedores, digamos, oficiales de nuestra empresa. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Luego tenemos las influencias del centro de compras. Los centros de compra incluyen la participación de varias entidades con diferentes intereses, niveles de autoridad, estatus y capacidad de persuasión. También se ven criterios de decisión dispares, o sea, no siempre vamos a concordar con lo que estamos, digamos, tratando de cerrar o no estamos de acuerdo con un gerente, con un directivo o con un jefe sobre ciertos puntos que tal vez a nosotros nos parezcan que, eh, digamos, no están acordes a los objetivos muchas veces o a lo que estamos buscando justamente nosotros como empresa. Los compradores empresariales también tienen motivaciones, percepciones y preferencias personales influidas por la edad, nivel de ingresos, educativo, posición dentro de la empresa, personalidad, actitudes hacia el riesgo y cultura. Y justamente no hay duda de que los compradores imprimen diferentes estilos a su actividad. Algunos compradores desean que el proceso sea sencillo, otros se consideran expertos y también hay quienes quieren lo mejor y exigen soluciones integrales. O sea, depende mucho de quiénes sean los compradores empresariales. Puede ser una persona que, digamos, no tiene mucho trámite para hacer una selección de una compra. Hay otros que tal vez sí, tienen un análisis mucho más exhaustivo, analizan precio, la marca, la calidad, el tiempo de entrega y muchos otros factores que podrían afectar justamente tal vez la producción o podrían afectar la gestión del personal. Entonces, todos esos puntos lo analiza ese comprador empresarial. Las empresas y los centros de compras como un mercado meta, en donde para el marketing negocio a negocio tenga éxito justamente es preciso que los especialistas de marketing empresarial conozcan en qué tipo de empresas deben enfocar sus esfuerzos de venta, así como también dirigirse hacia los centros de esas organizaciones. Entonces, en ese sentido, analizamos justamente hacia dónde voy a direccionar mis estrategias de venta para esa empresa. Entonces, en base a eso, justamente nosotros generamos un enfoque de la empresa en donde los especialistas deben de poder dividir el mercado de muchas formas diferentes para decidir a qué tipo de empresas venderán
determinar de esa manera cuáles son los sectores de negocios con más posibilidades de crecimiento, los clientes más rentables y oportunidades más prometedoras, también es crucial justamente para la empresa. Entonces, en ese sentido hablamos de una segmentación en base a cierto análisis que hacemos, ciertos factores que tenemos en cuenta justamente para poder ofrecer nuestros productos, ofrecer nuestra producción, ofrecer nuestros servicios a un sector empresarial y justamente analizar el crecimiento de esa industria y ver si realmente podría tener ese crecimiento y podría ser también rentable a la vez a corto, mediano o largo plazo para nosotros. También generamos un enfoque en el centro de negocios, en donde, una vez que se ha identificado el tipo de empresa hacia el que se dirigirán los esfuerzos de marketing, la compañía proveedora debe de dirigir cuál sería la mejor manera de vender. Para dirigir sus esfuerzos adecuadamente, los especialistas en marketing empresarial deben comprender quiénes son los participantes más importantes en la toma de decisión, quiénes influyen en las decisiones, cuál es su nivel de influencia y qué criterios utilizan. Entonces, en ese punto nosotros analizamos como especialistas de marketing empresarial cuáles son nuestros participantes dentro de las empresas más fuertes. Por ejemplo, soy Samsung. Entonces, yo necesito saber mis participantes dentro del mercado de telefonía, cuáles son más fuertes y hacia cuáles yo debo de dirigir mi, mis esfuerzos. Y en base a eso, justamente, quiénes son mis participantes más fuertes en la toma de decisiones. Por ejemplo, Tigo, Personal, Claro, eh, no sé si es que es Vox o es Copaco o no sé cómo se llama ahora esa telefonía, pero digamos que Tigo, Personal y Claro son las más fuertes actualmente dentro del mercado. Entonces, justamente nuestros esfuerzos van direccionados hacia cada uno de ellos y ver con cuáles, a quienes ofrezco mayores beneficios, a quienes no, y en base a eso voy viendo una serie de estrategias que se pueden utilizar y en base a eso también vamos viendo qué rol desempeña cada empresa, cada industria en este caso, porque son industrias telefónicas, y justamente a quién voy a ofrecer mayor porcentaje y a quién no, en base a la salida, en base a ese análisis de ventas, ese pronóstico de ventas que se realiza. Luego tenemos el proceso de compra y adquisición o proceso de compra-adquisición. A lo anterior, ¿estamos bien todavía? Sí, profe. Genial. Entonces, los compradores empresariales buscan obtener el mayor paquete de beneficios, ya sea económico, técnico de servicio y social, en relación con los costos de una oferta de mercado. Para comparar justamente, tratan o tratarán de traducir a términos monetarios todos los costos y beneficios. Ese incentivo de compras de un comprador empresarial será una función de la diferencia entre los beneficios percibidos y los costos percibidos. Es la tarea del especialista justamente construir una oferta rentable capaz de ofrecer un valor alto a los compradores en meta, que en este caso son las industrias, en el caso que mencioné anteriormente, Samsung. ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué incentivo de valor va a ofrecer a Tigo? ¿Qué incentivo va a ofrecer a personal, a Claro? Por ejemplo, cuando hablo de Tigo, hablo de una mayor cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Mi oferta tal vez podría ser mayor. Poder ofrecer cierto tipo de descuento, cierto tipo de promociones o estrategias de ventas o promociones de ventas en donde yo genere, por ejemplo, por la compra del S21 te llevas un reloj de regalo o te llevas unos auriculares eh, o algún accesorio, un parlante. Entonces, es una forma de que
esa industria puede analizar justamente, obviamente, eso tiene que ir acompañado de ciertos beneficios económicos en cuanto a el valor de los productos que van a ser ofrecidos, de esa, eh, de ese precio de lista, qué beneficios yo voy a obtener como Tigo, como Claro o como Personal o como otra telefonía eh, en cuanto a lo que actualmente me esté ofreciendo Samsung o lo que me esté ofreciendo Huawei o también lo que me está ofreciendo Claro. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Huawei salió del mercado de telefonías, o sea, ni Tigo, ni Personal, ni Claro ya están actualmente vendiendo sus productos. O sea, realmente no sé el por qué, pero digamos que ahora sus ventas están direccionadas a otro tipo de distribuidores como son las casas comerciales, Tigo, perdón, Tupí, González Jiménez, Olier y otras marcas que actualmente están realizando la comercialización de esos productos. Entonces, tal vez el valor que tenía justamente esa marca o lo que podía ofrecer no era tan alto a lo que yo como telefonía, como industria telefónica, estaba esperando, o tal vez la demanda no era alta, entonces corto directamente con, eh, digamos, corto relación o corto con las alianzas que tengo porque tal vez el producto, al no contar con un sistema operativo de Google, los clientes están rechazando, digamos, la adquisición del mismo. Entonces son factores que generalmente se analizan previamente para poder cerrar un contrato de compra de, qué sé yo, los P40, ya sea una versión normal, Pro. Entonces todos esos puntos se analizan y se van viendo el nivel de demanda y el nivel de rotación de salida que tienen esos productos. Luego tenemos las etapas de compras, de compra, digo bien, justamente, en donde existen o se describen las etapas generales que forman parte del proceso de decisión de compra empresarial. O sea, las empresas, así también como los clientes, ellos tienen un proceso de compra, ellos tienen unas etapas que justamente deben de ir viendo, ir analizando y en base a eso poder tomar la decisión final, el de si aprobar o no la compra. Si me guardan 2 segundos, entonces, dentro de ese proceso de compra, primeramente, el mercado empresarial analiza un reconocimiento de compra. Ese proceso se inicia cuando alguna circunstancia o instancia de la empresa reconoce un problema o una necesidad que puede satisfacerse mediante la adquisición de un bien o de un servicio. Este reconocimiento puede ser causado por ciertos estímulos internos y externos. Por ejemplo, cuando hablamos de estímulos internos,
podrían ser la decisión de desarrollar un nuevo producto que requiere un nuevo equipo, materiales, la existencia de una máquina que por antigüedad requiere numerosas reparaciones, descubrimiento de que un material adquirido resulta insatisfactorio y hablando de estímulos internos en donde el comprador obtiene nuevas ideas en una feria comercial o ve un anuncio o recibe una llamada de un representante de ventas que ofrece un mejor producto a un menor precio. Entonces, en ese sentido, nosotros como empresa, en base a una investigación de mercado, justamente analizamos el mercado, nuestro mercado competitivo, analizamos el consumidor y en base a eso vamos viendo, justamente, podemos lanzar un nuevo producto en base a una necesidad y justamente en ese punto nosotros, en esa fase, nosotros vemos, necesito una máquina mucho más grande que pueda, en vez de producir 12.000 unidades, pueda producir 20.000 en un menor tiempo. Entonces, esos puntos justamente son los que se analizan en el reconocimiento del problema. Ver ciertos puntos, ciertos estímulos, justamente como menciona el ejemplo, internos y externos que nosotros podamos. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de compra en donde las etapas principales en la fase de compra de ese proceso organizacional en relación con situaciones de compra nueva, eh, recompra modificada o recompra directa. Por ejemplo, hablamos de reconocimiento de compra. Una compra nueva, sí. Una recompra modificada podría ser, recompra directa no es. Una descripción general de la necesidad, una compra nueva sí, una recompra modificada podría ser y tampoco es una recompra directa, que justamente vamos a ver antes de pasar a este cuadro, ir viendo esos puntos que están descritos aquí. Entonces, cuando hablamos de la descripción general de la necesidad y de las especificaciones del producto, el comprador determina las características del artículo y la cantidad de unidades que necesita. En ese caso, de los productos estándar, plantear estas especificaciones es sencillo, pero cuando se trata de artículos complejos, el comprador necesitará trabajar con terceros, ingenieros, usuarios, para definir las características de fiabilidad, duración o precios. Entonces, en este punto, los especialistas de marketing empresarial son de gran ayuda, sí, deben lograr justamente describir de qué manera sus productos satisfacen o incluso sobrepasan las necesidades del comprador. La organización que compra establecerá las especificaciones técnicas del artículo. Muchas veces la empresa optará por asignar al proyecto un equipo de ingeniería de análisis de producto o de valor, un análisis del valor con un enfoque de reducción de costos que estudia si los componentes pueden ser rediseñados, estandarizados o fabricados por métodos mucho más baratos de producción sin impactar negativamente en el desempeño del producto. Entonces, cuando hablamos de una necesidad general, hablamos de, es algo que se identifica previamente en ese reconocimiento, pero las especificaciones técnicas muchas veces, como dice el ejemplo, lo definirá la organización. Yo como empresa voy a definir qué es realmente lo que necesito que pueda diseñar esta otra empresa, que es una empresa par, o cómo necesito que sea, digamos, la materia prima ofrecida. Entonces, esos puntos justamente se analizan en esta segunda fase. Luego tenemos la tercera, en donde se abre la búsqueda de proveedores. En esta etapa, el comprador intenta identificar los proveedores más adecuados a través de directorios empresariales, contacto con otras empresas, publicidad comercial, ferias comerciales e internet. El cambio hacia las compras por internet tiene ciertas implicaciones de gran alcance para proveedores y modificará la forma de comprar en los años venideros. Las empresas que compran por internet utilizan los mercados
electrónicos de diferentes formas. Digamos que cuando hablamos de un mercado por internet o las compras por internet, todo se está virtualizando actualmente. Y en cierta medida, con lo que vimos con la pandemia, eh, todo se fue reestructurando, o sea, todo ya lo hacemos en cierta medida a través de un clic, a través de una pantalla, ya no personalmente todas las negociaciones las hacemos por correo electrónico, por videollamada y no así, digamos, presencialmente. Entonces, se van convirtiendo, se van digitalizando nuestras búsquedas, se van digitalizando nuestros procedimientos, nuestros procesos, entonces debemos de adaptarnos justamente a ello. Entonces, en esas formas de mercados electrónicos tenemos sitio de catálogos en donde las empresas pueden pedir productos en un listado en los catálogos electrónicos que se distribuyen mediante aplicaciones electrónicas, mercados verticales, las empresas que compran productos industriales como plásticos, aceros o insumos químicos pueden acudir a sitios web especializados que permiten justamente se busquen mejores precios entre varios otros vendedores. Entonces, justamente, ayuda, yo puedo ver proveedores, qué sé yo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en China. Entonces, eso justamente nos ayuda a tener un mayor alcance, una mayor variedad de precios en base a lo que se esté ofreciendo actualmente. Sitios de subastas en donde eh, se van subastando ciertos productos a un menor costo y que muchas veces nosotros podemos aprovechar dependiendo de qué tipo de subasta sea, analizando también todas las bases y condiciones de la misma y en base a ello poder justamente adquirir tal vez ingresar a una subasta de productos o de maquinarias agrícolas. Entonces justamente veo, analizo que podrían ser maquinarias nuevas, mucho más nuevas con las cuales no estoy contando, a diferencia de lo que tengo actualmente dentro de la empresa. Entonces se analiza justamente ese tipo de subastas. Mercados de contado o de intercambio. En estos mercados de contado electrónico, los precios cambian a cada minuto. Las compras empresariales online ofrecen varias ventajas, pero, a ver, no, perdón, acá era. Y vendedores de productos químicos, por ejemplo, productos a granel, son un éxito dentro del ámbito de B2B, un área de temas webs, en donde eh, está llena muchas veces de fracasados, podríamos decir, en cierta medida. ¿Por qué hablamos de que los productos cambian a cada minuto, a cada hora? Porque justamente fluctúan. O sea, a medida que de por ahí fluctúa el dólar o va subiendo o bajando, esos productos también. También en ciertos horarios específicos, esos productos disminuyen o aumentan de precio. ¿Por qué? Porque muchas veces en ciertos horarios tienen mayor demanda y en horarios mucho, digamos, en otro tipo de horarios, por ejemplo, por la noche o por la mañana son cuando los productos tienen un mayor aumento en cuanto a precio, pero en la madrugada tal vez es cuando disminuyan esos precios porque justamente, digamos, no tiene una demanda muy alta en ciertos horarios. Entonces, debemos tratar de aprovechar justamente ese tipo de estrategias y ver justamente si nos conviene o no el de hacer compras en ciertos horarios específicos y también de hacer un análisis de qué es más conveniente, qué ofrece, porque muchas veces en ciertos horarios se ofrecen una cosa, pero en otros horarios, por la mañana, por ejemplo, se ofrecía cosas de mejor valor o de mayor valor agregado. Mercados privados que son para vincularse justamente con grupos de proveedores y aliados bajo una invitación
expresa a través de la web. O sea, nosotros generamos justamente con quiénes queremos operar, con qué mercados y en base a eso poder ofrecer las propuestas, ofrecer justamente eh, a través de la web ciertas propuestas para trabajar con X empresas o con X segmento. Entonces, de esa manera lo hacemos de manera privada. Los mercados de trueque, en donde los participantes ofrecen intercambiar bienes o servicios por otros bienes. Por ejemplo, eh, adquirí ciertos productos de NGO, que es una industria de electrodomésticos. Pero ¿qué pasa? Actualmente no puedo pagar. Entonces, ¿qué hago? Hago un trueque, intercambio por otras cosas que yo tengo actualmente. Puedo intercambiar, qué sé yo, por servicios, puedo intercambiar por otro tipo de productos. Entonces, ahí se genera justamente eh, un mercado de trueque, de ofrecer cosas que justamente yo ahora mismo no puedo, por ejemplo, no puedo pagar, entonces, bueno, pago con un lote de electrodomésticos o pago con X forma. Entonces, eso se analiza dentro del mercado de trueques. Las alianzas de compra, varias empresas que compran los mismos productos pueden unirse para formar un consorcio de compras, obtener mayores descuentos, transacciones por volumen. En ese punto, alianzas de compra, podemos hablar de ciertos gremios, cierto tipo de eh, asociaciones que generan justamente esas alianzas para que las compras sean mucho más beneficiosas, sean al hablar de economía, al hablar de tiempo también, ayudan bastante ese tipo de alianzas. Hasta ahí, vamos bien. Sí, profe. Genial. Bueno, luego tenemos la generación de interesados. Una de las tareas más importantes de las empresas consiste en asegurarse de que los clientes las tomen en cuenta cuando estén o puedan estar buscando un proveedor. La identificación de buenos prospectos y su conversión en ventas exigen que las organizaciones de marketing y ventas tengan un enfoque coordinado multicanal como consultores de confianza para los clientes potenciales. Cuando hablamos de una generación y de que justamente nos puedan tener en cuenta, que llamemos la atención, es poder generar justamente ese nexo con la empresa que no estamos trabajando y que en algún momento nos pueda buscar. Entonces, siempre debemos contar con una propuesta actualizada, una propuesta innovadora, una propuesta acorde a un precio, acorde a situaciones económicas que se puedan tener en cuenta. Entonces, siempre es importante poder trabajar eso, estar presente en ferias comerciales, hacer llamadas o presentaciones por correo electrónico, las relaciones públicas, participación en ciertos eventos o muchas veces también la recomendación de otras empresas. Entonces, cuando hablamos de generación de interesados, hablamos de esa atención que yo genero hacia esa empresa con la cual yo deseo trabajar a corto o a futuro o a mediano plazo. La solicitud de propuestas, en donde el comprador invita a los proveedores calificados a hacer llegar sus propuestas. Si el artículo es complejo o costoso, la propuesta será detallada y entregada por escrito. Después de evaluar las propuestas, el comprador invitará a unos cuantos proveedores a hacer sus presentaciones formales, en donde generalmente ahí hablamos de las licitaciones o los concursos que se realizan en donde las empresas justamente, los proveedores deben de generar una propuesta en cuanto a precio, en cuanto a tiempo, calidad, servicio o producto ofrecido y justamente el comprador va a realizar una evaluación
de esas propuestas y los invitará, pero después de haber hecho un filtro. Si recibí 10 propuestas, voy a hacer un filtro y generalmente las empresas se quedan con 3. Entonces, de esas 3 hacen justamente el análisis, la evaluación y en base a eso generan y toman la decisión de el producto o la empresa, el proveedor en este caso, que queda de entre esos 3. La selección de proveedores, antes de elegir el proveedor, el centro de compras especificará y calificará los atributos deseables del mismo, muchas veces utilizando un modelo de evaluación de proveedores que se encuentra justamente en la tabla. Aquí vemos qué puntos se analizan justamente. Se habla de un precio, reputación del proveedor, ahí hablamos de qué posicionamiento tiene en el mercado, confiabilidad del producto ofrecido, confiabilidad del servicio, flexibilidad de ese proveedor en cuanto a tiempo, en cuanto a negociación de precio, negociación de ciertos aspectos del producto, especificaciones técnicas. Entonces, cuando hablamos justamente de esa selección de proveedores, se analiza previamente. De esas propuestas, yo hago la selección, que generalmente va a ser en base a estos puntos: reputación, precio, confiabilidad y estos demás factores, que también hay otros que se tienen en cuenta, pero en este punto digamos que quedan 3. Y obviamente el que tiene mayor calificación es el que, digamos, está como primera opción, pero se realiza justamente ese análisis, esa evaluación y esa prueba del producto o del servicio, y en base a eso se van viendo y se van tomando las decisiones. Superar las presiones de precios, el centro de compras puede interpretar justamente, intentar negociar mejores precios y términos con sus proveedores preferidos antes de realizar la selección final. A pesar de las tendencias hacia el aprovisionamiento estratégico, las alianzas y la participación en equipos multifuncionales, los compradores todavía pasan gran parte de su tiempo regateando precios con proveedores. Generalmente es ahí, en las negociaciones donde se trabaja justamente ese regateo en cuanto a precios. En el de voy a comprar un 10% más, pero necesito que esto me mantenga en este precio o me disminuya un 5%. Entonces, en ese punto, digamos que esas negociaciones tienen un tiempo prudencial generalmente en donde se analiza. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bueno, luego tenemos el número de proveedores. Las empresas reducen cada vez más el número de sus proveedores. Las organizaciones quieren que sus proveedores elegidos sean responsables dentro de un sistema de componentes de mayor tamaño, logren una calidad continua, mejores niveles de desempeño, pero también al mismo tiempo bajen precios cada año en un porcentaje determinado. Como mencioné, generalmente cada empresa tiene un máximo de 3 proveedores, que son los proveedores de preferencia. Son los proveedores que generalmente se los tiene en cuenta en base a todos los factores anteriores que vimos y se analizaron. Entonces, si ese proveedor se adapta a una disminución del precio, manteniendo de igual manera la calidad, su desempeño, entrega en tiempo y en forma, obviamente que podrá continuar en carrera dentro de ese comprador, dentro de esa empresa. Bueno, luego tenemos las especificaciones de la rutina de un pedido. Después de elegir los proveedores, el comprador negocia el pedido final listando especificaciones técnicas en cuanto a unidades necesarias, tiempos de entrega, política de evolución, sus garantías y otros factores. Generalmente los compradores industriales alquilan el equipo pesado, maquinaria, camiones, el arrendamiento, en donde se obtienen algunas ventajas: los últimos productos, mejor servicio, conservación del capital y algunos beneficios fiscales. Pero ese arrendador suele verse favorecido con un ingreso neto más alto y con la oportunidad de hacer transacciones comerciales con clientes incapaces de pagar una compra completa.
Cuando hablamos de la especificación de rutina de nuestro pedido es hablar de todas las características, todas justamente esas especificaciones que yo necesito que tenga esa solicitud, ese pedido en cuanto a cantidad, en cuanto al precio que se va a manejar, en cuanto a la garantía, si de por ahí tiene alguna avería, si algo tiene algún desperfecto o, digamos, algún tipo de situación en donde yo deba realizar devoluciones. Entonces, todos esos puntos se deben de especificar. ¿Qué políticas, en qué tiempo de entrega, en qué tiempo me van a realizar la entrega de ese pedido? ¿Cuánto tiempo dura la garantía? ¿Cuánto es el lapso de devolución? eh, y otros factores que justamente se van analizando previamente dentro de ese contrato, que en este caso sería como un contrato previo ya justamente para poder generar eh, ese pedido formal. Y luego la revisión del desempeño, en donde el comprador revisa periódicamente el desempeño de los proveedores elegidos utilizando uno de tres métodos disponibles. Por ejemplo, contactar a los usuarios finales y pedirle evaluaciones. También se podría optar por calificar el proveedor utilizando diversos parámetros mediante un método de ponderación puntuada, como fue el caso anterior que vimos en la tabla. También la revisión del desempeño podría llevar al comprador a continuar, modificar o dar por terminada una relación con ese proveedor. Entonces, en esa revisión del desempeño nosotros hacemos un análisis muy exhaustivo en cuanto a calidad, tiempo, precio, flexibilidad de ese proveedor y en base a eso justamente nosotros vemos si continuamos, modificamos algo o si es que definitivamente no continuamos con ese proveedor trabajando porque tal vez tuvo muchas falencias, tuvo muchos errores en las entregas, muchos errores en la producción, entonces, o tuvimos un alto índice de devolución, entonces todos esos puntos posterior a esa compra, a la utilización, venta y demás, nosotros analizamos y tomamos una decisión justamente en base a ello. Bueno, luego tenemos la gestión. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Bueno, luego tenemos la gestión de relaciones con los clientes en mercado, negocio a negocio, B2B, en donde para mejorar la eficacia y la eficiencia, los proveedores empresariales y sus clientes están explorando diferentes maneras de administrar sus relaciones, en donde esas relaciones se vuelven más estrechas, más motivadas por la gestión de una cadena de suministro, un involucramiento por parte del proveedor desde la primera etapa del proceso y las alianzas de compra y de esa manera se cultivan relaciones correctas en los negocios, que es justamente fundamental para cualquier programa de marketing holístico. Entonces, el proveedor justamente se involucra desde la fase cero, desde esa fase uno, para poder justamente brindar todas las exigencias que está solicitando ese comprador. Entonces, de esa manera, también da cierto nivel de confianza que el proveedor esté constantemente analizando, viendo todos los detalles para esa venta, para esa entrega, para ver las especificaciones solicitadas en las especificaciones técnicas del producto o del servicio que se va a brindar. Entonces, da un mayor nivel de confianza. De esa manera también se genera una cierta fidelidad, un cierto compromiso entre ambas partes y de esa manera ayuda justamente a esa empresa. Y obviamente el comprador al tener una confianza, digamos que no quema mucho en cuanto a lo que son las fases, sino que toma una decisión mucho más cerrada, mucho más rápida y práctica. A ver.
Entonces, luego tenemos las relaciones empresariales en cuanto a riesgo y oportunismo, en donde los investigadores señalan justamente que el establecimiento de relaciones cliente-proveedor crea tensiones entre la salvaguardia, que serían las soluciones predecibles, y la adaptación, permitir flexibilidad para afrontar los eventos no anticipados. Generalmente nosotros debemos de crear escenarios tanto positivos y negativos. ¿Qué pasaría si eh, ofrecemos esto? ¿Qué pasaría si retiramos o disminuimos esto? Entonces es como que vamos creando justamente situaciones de soluciones que vamos a poder solucionar y otras que no vamos muchas veces a poder afrontar cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, la pandemia es una situación que muchos no pudieron afrontar, es una situación que no estaba anticipada, no estaba visionada, no estaba, digamos, tenida en cuenta. Entonces, de por ahí yo soy una industria que ofrece tercerización de eh, entrega o de servicio de transporte. Entonces, obviamente, con todas las restricciones, yo no puedo hacer nada. O sea, estoy atado de pies y manos, entonces es complicado si para ese consumidor, en este caso, comprador, poder, digamos, eh, adaptarse. Nosotros como compradores es lo mismo. El cliente necesita y la empresa, la marca del producto debe colocar. Y lo mismo pasa con las empresas. Si yo necesito que mis productos lleguen a tal fecha para mis clientes consumidores, debe de mover mar, cielo y tierra, que muchas veces es complicado por estos factores externos que afectan muchas veces la gestión. Las nuevas tecnologías y los clientes empresariales. Las empresas más importantes se sienten cómodas justamente utilizando la tecnología para mejorar sus transacciones comerciales con sus clientes dentro del entorno B2B. Entonces, hay ciertos ejemplos como en un rediseño de página web, en donde mejoran una búsqueda, se apoyan en el correo electrónico, participan en redes sociales, lanzan webinarios, podcasts y mejoran el desempeño empresarial. Entonces, de esa manera, justamente ayudan y mejoran la gestión de estos mercados dentro de los mercados empresariales. Entonces, hablando de mercados institucionales y gubernamentales, cuando hablamos de un mercado institucional está conformado por escuelas, hospitales, asilo de ancianos, prisiones y otras instituciones que deben proporcionar bienes y servicios a personas que se encuentran bajo su cuidado. Estas organizaciones se caracterizan por tener presupuestos reducidos y clientela cautiva. Por ejemplo, los hospitales deben decidir qué calidad de alimentos deben comprar para sus pacientes. El objetivo de compra en este caso no es una ganancia, pues justamente la comida se provee como parte de un paquete de servicio total. Entonces, un mercado institucional en periodo de pandemia, en donde ya no había insumos, ya no había, digamos, alimentos para las personas, todo estaba colapsado. Entonces, justamente, esa gente debe de tratar de buscar soluciones integrales para esos hospitales, las cárceles o prisiones, escuelas, digamos que estaban en pausa en periodo de pandemia, pero sí, tanto hospitales y otras instituciones sí estaban, digamos, colapsadas por, eh, colapsadas por pacientes que sufrían de COVID y otras afecciones. Entonces, se deben tomar decisiones, justamente decisiones claras, rápidas, de qué se va a ofrecer. Se va a disminuir la cantidad de alimentos, se va a disminuir las raciones, se va a disminuir, en vez de que sea almuerzo, cena, solamente va a ser almuerzo, solamente va a ser cena. Entonces, ¿qué pasa? Ese mercado institucional justamente debe de analizar, analizar su presupuesto, porque eso también está supeditado a un presupuesto que muchas veces es muy reducido dentro de nuestro país. Entonces, eso se ve.
A ver. Entonces, también en un punto, las organizaciones gubernamentales representan un comprador importante de bienes y servicios que justamente requieren varios proveedores que presenten ofertas y se suelen adjudicar contratos para aquellos que ofrezcan un mejor precio. En algunos casos, las organizaciones gubernamentales también tienen en cuenta calidad superior, reputación que tenga el proveedor en cuanto al cumplimiento oportuno de sus contratos, y también el gobierno compra en base a contratos negociados principalmente cuando se trata de proyectos complejos en donde tenemos innovación y desarrollo que justamente implica mucho riesgo o hay muy poca competencia. Cuando hablamos de mercados gubernamentales, hablamos de licitaciones, hablamos de las municipalidades, hablamos de el Congreso, hablamos de, eh, digamos, contratos para la realización de rutas, la realización de asfalto en ciertas calles, el servicio de, eh, de comida que tienen el Congreso. El Poder Judicial también es un mercado gubernamental. O sea, todos los entes, las municipalidades, son los mercados gubernamentales justamente que en cierta medida ellos manejan sus presupuestos, pero obviamente están en cierta medida supeditados a lo que ofrezca el gobierno. O sea, digamos, se destinan fondos para X acciones, para X compras que justamente son las que se van a realizar dentro de ese mercado gubernamental. ¿Se entiende la diferencia entre un mercado gubernamental y un mercado institucional? En ese punto también podemos mencionar que las organizaciones gubernamentales solicitan mucho más papeleo por parte de los vendedores, en donde justamente deben llenar mayor cantidad de requisitos porque deben presentar varias propuestas, no solamente con una propuesta. Entonces son diferentes procedimientos a cuando solicita un mercado gubernamental o institucional a lo que es un mercado organizacional. O sea, digamos que los procesos son diferentes, las licitaciones son diferentes porque obviamente los enfoques también son distintos. O sea, se direccionan los esfuerzos hacia otras organizaciones, hacia otro público, hacia otro segmento. Ok, bueno, hasta ahí es nuestra clase de hoy. No sé si es que tienen alguna duda o consulta respecto a lo expuesto. De mi parte, no, profe. Ok, bueno, el día de mañana yo voy a hacer la carga de todas todas las semanas. Ya tenía todo, pero por cuestiones laborales no estaba pudiendo hacerlo. Y voy a subir una tarea en base a la clase de hoy y en base a la clase pasada. Entonces voy a asignar un puntaje un poco mayor justamente porque el próximo mes ya tenemos también nuestro examen, que es en octubre. Entonces, para ir trabajando también esos puntos que ustedes deben de tener, para los que no subieron todavía ningún trabajo, entonces les pido que puedan trabajarlo. Hablo de la primera y segunda clase y así no perder los puntos, porque hay muchos que por cuestiones financieras o administrativas ingresaron tarde